Vamos ahora sí a lo más importante. En estas semanas, y de alguna manera uno lo aplaude, digamos, y dice bienvenido sea, a través de la declaración de algunas comunicadoras que ya en su edad adulta han sido diagnosticadas con autismo, otra vez el tema del autismo, de esta situación tan real que a veces está tan ausente en los medios de comunicación, ha vuelto a estar en el tope y en la agenda de muchos medios. Queríamos nosotros charlar también, como siempre lo hacemos, con Sol Mateo, quien es integrante de TGD Padres Rosario TEA, para que ella nos cuente, a ver, yo sé que en esta semana ha estado muy solicitada, pero esta realidad, Sol, de una mujer de 51 años que fue diagnosticada con autismo. ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida a Buenas Ideas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, desde el lugar de ustedes que siempre vienen hablando con las campañas, en tiempo de campaña y fuera de campañas de las que ustedes hacen, continuamente tratando de concientizar a través de este trastorno del espectro autista. Lo interesante fue cuando salió esto, que hablaba yo con gente que no está muy, decía, claro, porque uno a veces tiene la idea de que los autistas, así tomados con, entre comillas, no se comunican con la gente, bueno, y ahí uno de la charla continua con ustedes uno puede explicar, bueno, porque esto es un espectro donde tenés diferentes, no sé cómo llamarlo, pero niveles, estados en los cuales podés ir desde una persona que no tiene ningún tipo de comunicación con el otro, hasta, por ejemplo, un caso como ¿no? Una comunicadora que hace años que está en los medios de comunicación y a sus 51 años es diagnosticada con autismo. Sí, es así, Ale. Sabés que, no me sorprende, pero escucho gratamente, todo tu relato, porque creo que esto también es a raíz de todos estos años de campañas y todo, y está bueno escuchar, como bien lo relataste de un comunicador, creo que eso también es algo, ¿no?, de un trabajo de hormiga y en forma de comunidad que pudimos empezando a los medios y que realmente tengan este relato, así que te agradezco. Por favor. Desde ese lado. No, pero y este relato es gracias a ustedes, Sol, porque cuando nosotros comenzamos, ya ni me acuerdo cuándo fue la primera nota con vos, hace muchos años ya, y uno era totalmente desconocedor y no sabíamos nada de nada, y hoy podemos hablar con algunos pequeños palillos sobre el tema, pero gracias al trabajo que ustedes hacen. Bueno, por eso es muy importante que esto hace más de 15 años, cuando se organizó, cuando se empezaron a agrupar padres, todo, se buscó algo, un disparador, ¿no? Y ahí fue donde se instaló, y después creo que lo tomaron otras causas, pero salió del autismo, el Hablemos de Autismo. Claro. Y es lo que fuimos haciendo todos estos años, y y llegamos, ¿no?, a donde llegamos. Realmente, primero, esto que vos decías por ahí de los niveles, en realidad, se ve por el tema de apoyos. Los apoyos, algunos necesitan más apoyos, porque, vamos a decirlo, tienen más desafíos, y otros necesitan menos apoyos ante sus dificultades. Por ahí realmente quedamos impactados como la sociedad, los medios, quedaron sorprendidos por esta noticia, ¿no? Sí. No, fuera de lo de decir Maju como persona, como figura, el tema de entender, o conocer, mejor dicho, que un adulto puede llegar a su diagnóstico, puede llegar a ser diagnosticado. Para nosotros no es sorpresa, para nosotros es más común de lo que piensa, redundando, el común de la sociedad. Porque realmente, a raíz de esto, de lo que venimos hablando, de concientizar, de hablar, de los medios, de las campañas,
nos llegan constantemente y muy frecuentemente personas adultas, personas, digamos, que trabajan, digamos, que son madres, que sienten, digamos, a raíz de esto, de leer, de escuchar, donde se sienten identificados, y donde ahí lo entrelazo con Maju, donde a lo mejor transcurrieron toda su vida sintiendo a lo mejor esas dificultades, esas rarezas, y como que no sabían dónde, y realmente nos ha pasado hasta adultos que han venido, bueno, hablamos un montón de veces con vos cuando hacemos la campaña en Córdoba y San Martín, y ven las señales de alerta y ven las características y se acercan y nos dicen: a mí me pasa tal cosa, a mí me pasa tal otra, siempre fui a psicólogos y no sé qué, siempre fui el raro de la familia, el raro de la escuela, el raro del trabajo, ¿no? En esta semana, la verdad que es muy impactante, hubo un informe donde adultos cuentan en primera persona, y te voy a decir las edades, y le van a sorprender, pero hay testimonios había testimonios de una mujer de 32 años, de un joven, digo joven por la edad, porque de 40 años, jovencísimo, y después de un hombre de 67 años que fue diagnosticado a los 60, y una mujer de 75. ¡Qué bárbaro! Donde al llegar el diagnóstico, Ale, cambió su vida totalmente. Y bien, como decía Macu, fue un volver a nacer, un reidentificarse, ¿no? El decir, y a lo mejor, digamos, el llegar al diagnóstico no es, que nos pasa mucho con las primeras infancias y tenemos muchos inconvenientes, el de, no sé, a lo mejor no lo quieran, fuera que a lo mejor tengamos un tratamiento, un acompañamiento, pero no por un certificado de discapacidad o por decir, bueno, tengo tal patología. No, es ya una cuestión de identidad, de saber, esto era lo que me estaba pasando. Ella, como decía, no estaba loca, ¿no? Claro. Ella hablaba de ciertas características que por ahí pueden compartir, ¿no? La fobia que no podía ver nada rojo, el tema de, bueno, tenía a lo mejor lo que se dice un perfil sensorial, esto de no poder comer frutillas, ¿no? Ciertas texturas, esto pasa, digamos, siempre. Y hay muchos estudios, porque tiene obviamente que ver el cerebro con hormonas masculinas y el cerebro con hormonas femeninas, ¿no? Entonces, en lo que pasa en las mujeres, especialmente, es el tema de que tienen ciertas dificultades, y ante esa defensa, y vamos a lo social, logran un camuflaje, se dice, ¿no? Tratan mediante la imitación, por ejemplo, de copiar lo de esto, lo de los vínculos y todo eso, y pasar ahí como a los tumos desapercibidos. Pero esto le lleva una carga mental, Ale, que lleva al estrés, a la ansiedad, a la depresión, porque no logran comprender esos códigos sociales a los cuales nosotros ya lo tenemos incorporado, ¿no? Pero lo que hay que entender que son cerebros distintos, con un funcionamiento distinto, que reciben la información de manera distinta y la procesan de manera distinta. Qué interesante, porque aparte, como vos bien decís, para muchos de estas personas de 30, 40, dijiste 60 y 70 años, es entender esto, lo que también dijiste, ¿no? Entonces esto me pasaba, no porque yo estaba loco, era raro, o todos me trataban, vos siempre con estas cosas, sino porque hay algo, y es como que decir, ahora sé quién soy también, ¿no? Exactamente, lo dijiste perfecto, exactamente, es algo de identidad, de buscar a lo mejor, digamos, un nombre, y a partir de eso, obviamente, cara a la vida de manera distinta. Te voy a contar un pequeño testimonio de este hombre de 67 años, sí. Que bueno, obviamente, digamos, trabajó, conformó una familia, tuvo dificultades por esta manera, se puede decir, de ser,
en los vínculos, ¿no? Con su mujer, con sus hijos, no lograban, ¿no?, comprenderlo. En su trabajo también cuenta que, bueno, tuvo que terminar la escolaridad nocturna, y cuenta una situación, a esto que siempre, bueno, hablamos de características y todo de las personas del trastorno del espectro autista, que entienden, digamos, todo literal y que no tienen filtro, y estos códigos sociales. Cuenta que estaban en una evaluación, ¿no?, en una escuela nocturna, una evaluación, y veía que su compañero, se esforzaba como para ver la hoja, como para copiarse, ¿no? Sí. Y entonces él comprendía que decía, bueno, ¿para qué se está esforzando todo? Bueno, tomá, te doy la hoja, ¿no? Esto, ¿no?, que resulta como chistoso, pero digamos, en su procesamiento era, a ver, se está esforzando, ¿querés saber cómo es? Tomá. Claro. Obviamente la profesora lo dijo, y él explica eso, y fue la burla del curso, ¿entendés? Claro. Esto es una forma, un pequeño ejemplo para entender esto de que hay mucha literalidad. Siempre, bueno, lo hemos hablado con vos, esto tan típico de los códigos, de los dobles sentidos, es decir, a ver, anda a la esquina a ver si llueve. Sí. Y mi hijo, bueno, hoy mi hijo ya es un adulto, ¿no? Tantos años, tiene 21 años, pero digamos, se iba a ir a la esquina a ver si llovía. Claro. Sí. ¿No? Entonces, bueno, digamos, esto es muy importante, entender que existen personas que, y aparte también un poco para desmitificar, y esto lo hemos hablado siempre, el tema del autismo, totalmente. El tema de que no, la verdad que venía escuchando la nota anterior que me parecía fantástica sobre inclusión, y no sabes, hablando de esto de inclusión, las personas adultas con TEA, es un mínimo el porcentaje de cupo laboral, ¿no? Por todas estas cosas, por el tema de, digamos, de lo social, del procesamiento, de funcional, del perfil no sensorial, que logran incluirse en lo laboral. Pero discúlpame, volviendo a lo de Majo y a las mujeres, pensá que ella en su adolescencia, estamos hablando a lo mejor de 40, 35 años atrás, esto no se hablaba, Ale. Claro. Entonces, volvemos a eso, que los adultos, o este hombre que yo te ejemplificaba de 67 años, hace 50 años, era el pibe raro. Sí. O sea, uno tiene conciencia de que se habla de autismo de acá nomás, no hace muchos años, y por ahí estamos hablando de 10 o 15, no sé, pero no hace mucho. Sol, la pregunta, bueno, vos recién ya más o menos la respondiste en relación a que hace 40 años atrás no se hablaba, no sé si los médicos, supongo que sí, que lo tenían en cuenta o no, pero digo, aparte de eso, ¿cuál puede ser otro de los motivos por los cuales esta gente no ha sido diagnosticada? ¿Por una falla desde lo médico que no se dieron cuenta? ¿Porque la sociedad también lo llevó a pensar que los raros eran ellos y no que había una cuestión médica? Mira, vos entrándote en temas ya como que empezás a cambiar la mirada. Esto nunca me gusta ser autorreferencial, pero bueno, cuando yo recibo el diagnóstico de mi hijo, ya hace bastantes años, me cambia la mirada, y por ahí, te juro, empiezo a recordar hasta compañeros de la primaria y la secundaria, ¿me entendés?, que decía, apa, viste el que siempre tomaban de punto, el raro, y bueno, a esta gente, digamos, pasaba lo mismo. Primero, que no había conocimiento. Lamentablemente hay ahora, como un dicho, todos tienen autismo. No, lo que pasa es que debido a esto, a la gran concientización, y capacitaciones, y estudios, y un montón, porque avanza la sociedad, avanza la ciencia, y avanza un montón de cosas, digamos, hay más herramientas para detectar. Claro. ¿No? Claro. Lamentablemente en Argentina, eso siempre lo hemos hablado, no hay estadística, pero en el centro, bueno, enfermedades, pero bueno, ya sabemos que no es una enfermedad, sino es un problema de salud mental. En Estados Unidos, este año, lo actualizan todos los años, dice la estadística que 1 cada 36 personas están dentro del trastorno del espectro autista.
Mirá vos. Mientras que cuando hablábamos a lo mejor de 10, 20, 30 años era uno cada 1000, bueno. Entonces, y en esa época, como decías vos, 30, 40 años, a lo mejor, si tenían grandes dificultades, eran a lo mejor puestos en instituciones, le ponían a lo mejor otro diagnóstico, psicosis, mira, era tremendo, era tremendo. Y hay congresos en el mundo donde vienen, y esto ya es otra cultura, ¿no? Donde se juntan así agrupaciones de todos los países. Hay países como, no sé, África o Asia, hasta no hace mucho tiempo, que, digamos, eran como personas, digamos, que tenían el demonio como malditos, ¿me entendés? Sí, por eso, digamos, sí. Y hay cosas todavía así duras, así que muchas veces criticamos, digamos, nuestra sociedad o nuestro país o lo que sea, pero por suerte, y ahí se ha visto que en algo argentino está muy avanzado. Qué bueno. ¿Saber desde dónde? Desde las organizaciones civiles. Totalmente, no del Estado, porque, totalmente. Digamos, esto llegó al Estado, que todavía falta muchísimo, y eso siempre lo dijimos, pero gracias a los movimientos, no solamente de las organizaciones de familiares, sino ahora ponen voz las personas con autismo, digamos, ya en primera persona. Sol, si vos, sintéticamente, si vos tendrías que recomendar, desde tu experiencia como madre y de tantos años de estar luchándola y conociendo quizás otros padres y familiares y personas que son parte de este espectro autista, si vos tendrías que recomendar, a ver, si me pasa, si veo, si siento tal o cual cosa, sería bueno ir y hacer una consulta específica. ¿Qué rasgos, qué puedo ver o sentir o percibir en mí mismo que me pueda llevar a decir, che, voy a consultar? Bueno, en realidad ya cuando es el tema infancia, digamos, es una cosa, bueno, que hemos hablado mucho sobre las señales de alerta, ¿no? El tema de cómo juega, la sonrisa social, el que si lo llamo por su nombre, digamos, no contesta, obviamente descartando algún problema, digamos, auditivo, el cómo juega, las estereotipas, que bueno, es lo que se dice, esos movimientos repetitivos, todo eso hablamos de la infancia. Ahora, en la adultez, esto que hablábamos, que vamos a ponerlo porque ahora está, digamos, lo de Maju, pero esto del perfil sensorial, a ver, me estresa a lo mejor donde hay mucha gente. El ruido me estresa, me da, digamos, como ansiedad. El tema esto de tocar, ¿no? Ella también decía, había días que no soportaba que la toquen, porque por eso el perfil sensorial, hay personas que tienen hipersensibilidad o hiposensibilidad. Hipersensibilidad es que a lo mejor a un roce, a lo mejor sientan que la están pinchando con una aguja, y a lo mejor hipo, es decir, que te aprieto fuerte y no sienten nada. El tema de esto de la comida, de las texturas, tiene mucho que ver. Hay personas que comen por color, a lo mejor, o por textura, algo que sea a lo mejor muy blando, o a lo mejor le gustan solamente las cosas crujientes. Y el tema de esto de lo social tiene que ver mucho. Y por eso también a lo mejor llegan a la adultez, porque están en el límite del espectro, digamos. Entonces, digamos, tuvieron dificultades que fueron hacia los ponchazos, vamos a hablar algo criollo, llevando, ¿no? Esas dificultades, fueron adquiriendo lo mejor por copiar ciertas habilidades sociales, ¿me entendés? No sé, el que, por ejemplo, decir un chiste, me tengo que reír, a lo mejor va a quedar bien, y realmente no sabe por qué. ¿No? Y después el tema también, obviamente, todo esto que yo te digo lleva también a los vínculos, ¿no? El testimonio, y te vuelvo a decir porque me impactó mucho, personas muy grandes hablar, esta chica de 32 años, cuando hablaba de tener pareja, ¿no? Ella tenía una lógica, su lógica, que decía que no quería estar en pareja. ¿Por qué? Porque para ella era mucha carga, y antes que hablaban de la felicidad, era mucha carga ser responsable de la felicidad de un otro. Mirá vos. Porque no podía con lo de ella. Claro. Qué tema, ¿no? Y realmente
hay que decir que lo que pasa como más esto que llegan al adulto, realmente sufrieron muchísimo, todo esto que estoy diciendo, ansiedad, estrés, y depresión, ¿entendés? Por no entender ese entorno, ¿no? O por sentirse excluido de ese entorno. Por eso todo eso lo lleva a esto, lo que yo te digo, ansiedad, depresión. Así que es muy importante esto, hablar y el saber, hacerlo visible. No es que no es autismo un nenito solo jugando, que le hablas y no te contesta. No. Seguro. Digamos, no, porque uno, viste, siempre refiere autismo a la niñez. No. Bueno, pero no, todos estos temas que están saliendo nos están despertando a que no es solamente eso, ¿no? Sino aún estas cuestiones muy puntuales que vos dijiste, y con esto cerramos, de que a lo mejor un color, un gusto muy particular, que en otra circunstancia uno lo podría tomar como qué raro que soy o qué raro que es. Bueno, está bueno ahí una consulta y una luz de alerta. Sol, disculpanos, pero gracias, se nos terminó el tiempo. Gracias, siempre que te convocamos estás ahí, y bueno, seguiremos hablando de autismo. No, muchas gracias a vos, como siempre, Ale, por el espacio. Gracias, un beso. Un beso. Chao, chao. Ahí pasaba Sol Mateo hablando de todo este tema que, gracias a Dios y a las circunstancias de la vida, se está volviendo a hablar de autismo, pero ahora sí en personas adultas, ¿no? Es muy interesante. Me faltó preguntarle, pero bueno, ¿cuál es el médico al cual tengo que ir? Si tengo algo de eso, ¿a quién voy? ¿Al psicólogo, al clínico, o al neurólogo? Pero también están los docentes de educación especial. Sí, no, pero digo, si vos tenés, yo adulto. Él tiene una duda, digamos. ¿A quién voy? Pero bueno. Yo creo que te tiene que diagnosticar como un equipo interdisciplinario, que ahí es docentes, médicos, psicopedagogas, etcétera. Chau, nos vamos a la tanda, me pide acá y ya viene Rita, que debe estar ahí en la gatera.